Bueno, lo que nos queda por ver en la segunda clase es la parte 2, que habla de variaciones patrimoniales. Nosotros ya vimos cómo está compuesto el patrimonio. Por un lado teníamos el activo, ¿sí?, que es la parte del patrimonio que está compuesta por los bienes y los derechos que posee el ente. Cuando el ente tiene un bien, ¿sí?, ese bien va a tener un valor de cambio. Ese valor de cambio quiere decir que lo va a poder canjear por otro bien, por otro activo, ¿sí?, o por dinero en efectivo, que también va a ser parte del activo, o también puede cancelar una obligación con ese bien, entregando ese bien, o distribuirlo entre los propietarios del ente. También el bien puede tener un valor de uso, ¿sí? Puede ser una máquina que me sirve a mí para producir nuevos ingresos. Bueno, ahí tienen varios ejemplos de activos, ¿sí? Dinero en efectivo, cheques recibidos de terceros, dinero en cuenta corriente, vehículos, casas, locales, personas que me deben dinero, eso sería un derecho, estanterías, máquinas del taller, bienes destinados a la venta, computadoras, impresoras, puede ser pagares recibidos también, que serían los documentos. Bueno, cualquier tipo de bien que posea la empresa, que sea tasado, ¿sí?, en moneda de cuenta nacional, va a ser un activo. Y cualquier derecho que posea la empresa contra terceros también va a ser parte del activo. Después tenemos otra parte del patrimonio que es el pasivo, que son las deudas, las obligaciones que tiene en favor de terceros el ente. Entonces, bueno, acá dice, debido a un hecho ocurrido, está obligado, a entregar activos a otra persona. La cancelación del pasivo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo cancelo yo una obligación que tengo? Entregando dinero en efectivo, entregando un bien, prestando un servicio, reemplazando obligaciones, ¿sí? El pasivo puede disminuir y volver a aumentar con un reemplazo de obligaciones o por renuncia del acreedor. ¿Qué son los pasivos? ¿Cuáles son los ejemplos de pasivos? Bueno, pagarés de nuestra firma entregados a terceros, personas a las que le debemos dinero de palabras sin documentar, personas a las que le debemos dinero por compras de mercadería documentadas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos varios ejemplos de pasivo. Todo lo que represente una deuda va a estar dentro del pasivo. Y lo que tenemos que ver ahora son las variaciones patrimoniales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo que vimos en la parte 1 de la clase 2, que vimos la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? Acá la podemos ver. Cuando un ente inicia sus actividades y sus operaciones, su ecuación patrimonial va a ser el activo menos el pasivo igual al capital más los ingresos menos los egresos. Nosotros sabemos que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Y por otro lado, capital más ingresos menos egresos es igual a patrimonio neto. Por lo cual, acá tenemos una igualdad. El resultado de este lado me tiene que dar igual al resultado de este lado siempre. Siempre tiene que ser así. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo varía el patrimonio neto de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué son las variaciones patrimoniales? Las variaciones patrimoniales son todos los cambios que se registren en el patrimonio del ente. Pero esos cambios pueden ser permutativos o modificativos. ¿Qué quiere decir cuando dice permutativa? No se provocan variaciones en el total del patrimonio. Ejemplo, se compra una estantería y se paga con efectivo.
Cuando los movimientos se producen de este lado de la ecuación, ¿sí? Cuando se produce un movimiento en el activo o el pasivo y no varía ninguno de estos tres valores, ¿sí? Es una variación patrimonial permutativa. Cuando la variación se produce de este lado, ¿sí? Cuando toca alguno de estos tres elementos de este lado de la ecuación, sí va a ser modificativa. Las variaciones patrimoniales modificativas son aquellas, dice acá, son aquellas que provocan aumentos o disminuciones en el total del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, aumentos o disminuciones en el total del patrimonio neto. Entonces, ¿qué va a variar? Va a variar acá y va a variar acá, ¿sí? Esas son las dos cosas que tienen que tener en cuenta en cuanto a las variaciones patrimoniales. Entonces, permutativas, solo se mueve este lado de la ecuación. Modificativas, se va a mover un elemento de este lado y uno o dos elementos de este lado de la ecuación. ¿Cómo hacer una variación patrimonial modificativa? Puede ser por aportes y retiros del socio, de los socios, ¿sí? O por el resultado de las operaciones del ente, ingresos o egresos, ¿sí? Vieron hoy que en el ejemplo que vimos de la venta de mercaderías, cuando hay una venta de mercaderías es una variación patrimonial permutativa. Perdón, una variación patrimonial modificativa, ya que se modifica el resultado del ente. Vamos a ver ahora distintos casos que pueden darse. No son todos, porque hay un montón de casos. Yo les puse algunos, ¿sí? Algunos ejemplos de variaciones patrimoniales permutativas. Bueno, acá yo les puse, para aclararles esto que ven acá, puse más para indicar aumentos, menos para indicar disminuciones, A para indicar activo, P para indicar pasivo, E para indicar disminuciones, egresos, y para indicar aumentos en el patrimonio neto, ingresos. En este caso tenemos más activo y menos activo. ¿Qué me quiere decir ahí? Que en esas operaciones hubo un aumento del activo y una disminución del activo. O sea que se mueve solo, voy a volver atrás para que lo vean, esta parte de la ecuación. Es más activo, menos activo. Los otros elementos no se mueven. Entonces va a ser permutativa. Dice, son operaciones de compras de bienes en las que el importe se abona en efectivo en el mismo momento en que se reciben los artículos adquiridos, o se hace el pago mediante un depósito bancario. También se da cuando se realizan pagos para la adquisición de derechos como anticipo a proveedores por operaciones de compra. Por ejemplo, yo acá me anoté compra de mercaderías pagadas en efectivo. ¿Cómo funcionaría ahí? Las mercaderías que son activo, el efectivo que es activo, ¿sí? Entonces, compra de mercaderías ingresa a mi patrimonio, mercaderías ingresa a mi patrimonio activo. ¿Y qué sale para pagar esas mercaderías? Sale otro activo que es menos activo, que es el dinero en efectivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por otro lado, otro ejemplo puede ser compra de un escritorio mediante una transferencia bancaria. Entra el activo escritorio y se va el dinero de mi banco mediante la transferencia bancaria, ¿sí? Entonces es más activo por el escritorio, menos activo por el dinero que se me va. En el segundo caso, más activo, más pasivo. Operaciones de compra a crédito o en cuenta corriente. También cuando se reciban préstamos de terceros o se reciban pagos anticipados. Por ejemplo, si yo compro mercaderías y no las pago,
A mí me va a ingresar un activo que es mercaderías, pero también me va a ingresar una obligación que es el tener que pagar esas mercaderías, por lo cual va a ser más activo por las mercaderías y más pasivo por la obligación. Me entregan del banco un préstamo, ¿sí? Un préstamo bancario que me lo dan en efectivo, por ejemplo. Me ingresa, tengo más activo por el dinero en efectivo que me dieron, ¿sí? Y más pasivo por la deuda que yo voy a contraer con el banco. En el caso 3, cuando se cancelen deudas que consistan en el pago de sumas en dinero o en la entrega de bienes. También se da cuando se registra la devolución de productos adquiridos a crédito y aún no habían sido abonados. Por ejemplo, yo le debía mercadería a un proveedor, ¿sí? Yo le había comprado y le debía. Y le entrego dinero en efectivo para cancelar mi deuda. Entonces, el dinero en efectivo es menos activo que se me va. Y también se me va la deuda que yo tenía, o sea que va a ser menos pasivo porque voy a tener menos obligaciones a pagar. Caso 4. Cuando se cambia un tipo de pasivo por otro. Por ejemplo, para cancelar una deuda por una compra a crédito se entrega un documento, con lo cual la deuda sin documentar se convierte en una deuda documentada. Yo debía mercaderías de palabra. Eso se da en muchas empresas, ¿sí? Con clientes habituales, los proveedores me pueden dar un crédito de palabra, me entregan la mercadería y yo después se la pago. En lugar de pagársela, le digo, te voy a entregar un documento, ¿sí? Te voy a entregar un pagaré en donde yo te documente esa deuda y te aseguro que en determinada fecha te voy a pagar, la voy a cancelar. En ese caso voy a tener un menos pasivo porque se me va la deuda sin documentar, pero un más pasivo porque me vuelve a crecer la deuda, pero esta vez documentada. Los que vimos hasta recién eran variaciones patrimoniales permutativas. Les reitero que son algunos casos, ¿sí? Que hay un montón de casos que pueden irse dando, que ya los van a ver ustedes con la práctica misma. Tenemos acá el caso 5, que sería este, menos activo más egresos. Cuando se registran pagos para la adquisición de bienes y servicios que son consumidos en el mismo periodo con la intención de generar ingresos. Por ejemplo, pago de la luz del local de ventas. También cuando se deterioran bienes sin compensación, por ejemplo, se rompe una máquina. Llega la factura de gas y la pago en efectivo en el momento. ¿Qué voy a tener ahí? Voy a tener una variación modificativa. ¿Por qué? Porque por un lado se me va a ir el activo del dinero en efectivo que pago en ese momento. Y por otro lado tengo que registrar el aumento de ese egreso que tuve. ¿Sí? Yo tuve un egreso. Si vamos a la ecuación, se me va a modificar el activo y los egresos. ¿Sí? Entonces, modifica de este lado, modificativa. Otro ejemplo para este caso puede ser pago la compra de librería con un cheque al día. ¿Qué quiere decir esto? Me entregan la compra de librería y las compras de librería, los artículos de librería, no se van a activar. Los artículos de librería son considerados un gasto y en este caso ese egreso se va a cancelar con un cheque que el proveedor puede ir y cobrar en el mismo momento. Más egreso, más pasivo. Cuando se contrae una obligación por una determinada prestación recibida, se recibe la factura del gas del periodo que finaliza. Pero ¿qué pasa con esa factura? No es como este caso.
En este caso no se paga, ¿sí? Entonces la factura de gas la recibo, tengo que registrar el egreso, pero no la voy a pagar. Entonces voy a registrar el egreso como más egreso y la obligación como más pasivo. Cuando se adquiere, caso 7. Cuando se adquiere un bien o derecho sin haber hecho sacrificio alguno, por ejemplo, se recibe una donación, más activo, más ingreso. Yo voy a tener un dinero que me entra a mi patrimonio, ¿sí? Y voy a tener un ingreso que sería una ganancia que voy a recibir en el otro lado de la ecuación. Entonces, ¿qué se va a modificar? Se va a modificar acá como más activo y acá como más ingreso. Y el último caso, más activo, más capital, cuando los propietarios del ente realizan aportes de bienes al momento de constituir el ente económico o en momentos posteriores. Acá voy a tener más activo porque voy a recibir los bienes o dinero efectivo que me entreguen los propietarios, y el más capital porque se me va a modificar por aportes de capitales. Entonces, quiero que tengan presente que cuando las modificaciones se producen de este lado, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, son variaciones permutativas, y cuando las variaciones se producen con alguno de estos elementos y alguno de estos elementos, las variaciones son modificativas. Siempre que se modifique acá, se va a tener que modificar acá porque estos dos me van a tener que dar lo mismo. Bueno, acá terminamos la clase 2. Ahora sí, les voy a detallar en un texto, ¿sí? lo que van a tener, las actividades que tienen que hacer. No las entreguen, pero sí háganlas porque les va a servir a ustedes como práctica, y eso les va a dar velocidad y les va a dar agilidad para lo que sigue, que es más complejo. Así que bueno, les mando un saludo grande, y cualquier cosa ya saben por los distintos medios que pueden contactarme.